Hola, mi nombre es Laura y, y aquí hay mucha hambre. Por eso estoy haciendo este podcast. A esta mujer desde siempre, porque estudiamos juntas. Y nada, vamos a darle un fuerte aplauso a Laura Ortiz, una de las top models de México. Así que un aplauso, viene mi gente. Hola. Hola, mi nombre es Laura Ortiz, como Jennifer mencionó. Soy modelo y actualmente soy estudiante de medicina a tiempo completo. Espero que disfruten esta entrevista tanto como yo me la voy a disfrutar. Qué emoción tenerte aquí. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hace una modelo en un podcast de comunidad? Pues porque, mi gente, todo el mundo come. Eso es importante, esencial en la vida del ser humano. Y darse esos gustitos, claro. Cuéntame, Claro, ¿cuáles son tus antojos principales han sido en esta cuarentena? Ok, esta me la sé fácil, ahí rápido. Las Oreos. O sea, ¡Las Oreos! las Oreos es una cosa que yo digo, déjame abrir el paquete. Entonces abro el paquete, cojo una, y entonces cojo otra. Y hasta que acabo el paquete completo. Oh my God. Pero no te has comido como que en un día completo una caja de... No, estoy exagerando, Okay. pero nunca puedes coger solamente una. Me encanta. El slogan. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre comidas que nos gusten de nuestras abuelas. Qué rico. Mi plato favorito de mi abuela es el arroz con gandules, que ella hace la... Qué rico. Ay, Dios mío. Mi abuela hace una sopa con gandules fuera de nivel. Espectaculares. Pero mi plato favorito de mi abuela tendría que ser el pollo guisado. Wow. Lo hace tan y tan rico que no puedo. Y tiene que ser con arroz y habichuelas y la rajita de aguacate indispensable, no puede faltar ahí en ese plato. No, pero eso es vital para mí. Es que tú eres fan de los aguacates. Yo creo que tú eres como que la persona... Estoy obsesionada con los aguacates. Sí. Es que me encanta cómo saben, pero me encanta cómo se ven. Siento que es una fruta bien linda. Me encanta. El verde es mi color favorito, así que naturalmente me va a encantar. Me encanta. A Laura le encanta tanto el aguacate que su piñata del cumpleaños número 21 fue de aguacate. Yo mandé a hacer una piñata para mi cumpleaños número 21 de aguacate, y entonces la parte que contenía los dulces, el contenido, era la pepa, y me encanta. Realmente fue algo súper especial tener eso. Sí, yo creo que fue como que un most de Ajá, sí, fue un statement ahí. Yo sé que a ti te encantan las chuletas. Cuéntanos sobre las chuletas de tu abuela. Ok, a mí me encanta cómo hace las chuletas mi abuela, pero definitivamente de las chuletas que yo prefiero son las que hace mi mamá. ¡Oh, my God! Mi abuela. No, pero mi abuela hace chuletas súper buenas también, pero es que las chuletas al vapor, me gusta que estén como doraditas, pero tampoco quemadas, porque la grasa pierde el gusto. Y la grasa es lo que hace que la chuleta sea tan sabrosa. Ay, sí, me encantan las chuletas. Demasiado. A mí me encanta que sea la chuleta como tal. A mí me gusta que esté frita. Sí, a mí me gusta que sea frita, pero que no pierda que no sea dura, porque cuando tú sobrecocinas la carne, se vuelve chiclosa, se vuelve dura.
Y entonces para prevenir eso, pues yo lo que hago es que cuando la cocino, la pongo en el sartén a fuego lento, pero entonces que coja color. Y ahí, pues como que coge el gusto. Pero mi gente, cocina también, cocina. ¡Ah, claro! Doctora, modelo y cocina. Y estamos solteros, ¿verdad? Estamos solteros, pero... Así que nada, yo no sé ustedes, pueden tirarle al DM. Pero no. Si es para relajar con ella, no lo hagan. Gracias. Sí. ¿Qué más? Cuéntame de algún otro antojo que por ejemplo, esto que te voy a poner, pero que si tu abuela muriese, que no pase, que no pase, porque los abuelitos son lo mejor de este mundo. Definitivamente. Pero si tu abuela muriese, ¿qué fuese la comida que más tú extrañarías o quisieras que ella te dejara una receta para, como tal, pues tú poder seguir comiéndolo? Pues tendría que decir que su sopa de gandules, porque siempre voy a tener en mi mente, para María, 2017, ella, pues con todo lo de la luz, todos los inconvenientes que habían, esas sopitas eran lo más fácil que se podía hacer. Y entonces se volvió como que una tradición el poder comer esas sopas con ella. Tienen jamoncito, que no son espesas, pero tampoco como que tienen su caldito. Para mí, esas sopas tienen un valor sentimental, pero saben riquísimas. Y de hecho, ella me llegó a dar la receta, pero no la he hecho todavía. Tienes que empezar a practicarla. Me gusta que ella la haga para que yo vaya, converse con ella, porque yo creo que eso es parte de lo lindo de que tu abuela cocine, que tú vayas a su casa, te sientes con ella y entonces converses y que se vuelva como que un momento de conversación. Sí. Eso para mí es lo importante. Sí. Yo pienso lo mismo, como que yo tengo mis dos abuelitas vivas, gracias a Dios. Y abuela Lidia, pues es que ella siempre, desde que yo conocimiento de que como que tengo conocimiento, pues como que ella siempre vendía Limbers. ¡Ay! Me encantan sí, son maravillosos. Y específicamente los Limbers de maní. Ay, qué rico. Los Limbers de maní. ¿Son tus favoritos? Pero de ella, o sea. De ella, ok. Como que yo creo que cuando yo sea grande y vaya a estar embarazada, eso va a ser. ¿No va a ser un antojo? Sí, fundamental en mi vida. Yo lo que hago, porque lo que pasa es que yo no sé qué es lo que ella le hace ese limber, que en la parte de abajo, porque queda ese sabor a maní, pero maní puro. Y como que es maravilloso. Yo lo que hago es como que lo miro y me como la parte de abajo primero, porque la parte de arriba, pues como que, ya sé lo que sucede. Vamos a el pensamiento crítico. Como el limber tú lo pones a congelar. Exacto. El paso, pues por eso es que todo cae abajo. Sí, que, o sea, que la parte de abajo queda como el maní, como tostado. Sí, eso es. No, es que no es literalmente maní. Un día te voy a llevar uno yo lo experimentaré por mi cuenta y ahí voy a entender. Exacto. Sí. Pero sí. Seguíamos con los temas de las dos abuelas. Pues entonces, mi abuela Lidia es como que la top en los limbers. Ok. Limber que le ganen a los limbers de abuela Lidia. Ay, mi limber, el sabor favorito mío es el de coco. Es que yo adoro el coco en helado, en
en todo. Realmente el coco para mí es... Pero fíjate, me gusta, en la fruta me gusta, pero es que en helado y en comida como tal, el agua de coco me encanta, pues me gusta más en productos que la fruta La real. fruta real. Sí, sí, Sí. exacto. Yo pienso que también es porque le echan, o sea, más azúcar de lo que el coco tiene. Claro, sí, exactamente. Sí. Y también, siempre me voy a acordar que mis primeros recuerdos con el coco son los helados que venden en la playa. Oh Para my mí God, qué me rico. encantan. Me Qué gusta rico. el de parcha, pero para mí coco es mi favorito. Deberías de un día intentar hacer un mantecado de coco. Yo estoy loca, yo amo hacer batida. So, me quiero comprar como de esos, de las máquinas que venden en Amazon y en esas tiendas para hacer helado. Yo Ajá. definitivamente lo haría. Yo amo inventar en la cocina, así que me atrevo. Me encanta. Un día vamos a hacer un episodio, pero cocina. Sí, dando una receta de nosotras personalizada. Sí. Bueno, ahora viene una parte de unas preguntas que te va a realizar nuestro productor, José Carlos. No sé. Eh, No me asustes. no, son bien sencillas. Te vas a morir de la pavera. Ok. Elige bien, nada más te voy a decir. Hola, José. Hola Laura, hola. Qué bueno tenerte por aquí hoy, Ajá. bañándonos en el día de hoy. Pues como dijo Jenny, en verdad son preguntitas rápidas. Son casi todas un escoge, o sea, ¿qué prefieres? Ok. Y básicamente te hago la pregunta y tú nos dices qué prefieres o qué se asimila más a ti. Ok. Vamos a empezar rápido con la primera. La primera dice, ¿cómo cortas los sándwiches de mezcla? ¿Triangular o rectangular? Triangular. Triangular. Fíjate, Sí. yo creo que triangular es como que the way to go. Como que Claro, es lo clásico. O sea, yo siempre, en los cumpleaños, ahora que lo pienso, siempre lo pido triangular, pero en mi familia siempre los cortan en cuadraditos. Pero es que yo la asocio con la triangular. Y siempre también, o sea, también hay algo raro que no, o sea, un sándwich sabe diferente si tú lo picas como que... Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es que se siente diferente, no Siento sé por qué. distinto, algo así Ajá, difícil de explicar, es pero algo psicológico, pero sí. exacto. Bueno, la segunda dice, ¿qué prefieres? ¿Comerte un huevo podrido o beber leche podrida? Leche podrida, porque me imagino que, espérate, pero el huevo sería cocido, o sería, No, crudo también, crudo. pues normalmente no me comería un huevo crudo, así que sí, la leche podrida. La leche podrida. Creo que tienes razón, sí, yo creo que yo voy por la misma línea. Yo creo que la leche podrida es mejor. Pues tercera, ¿qué comida, siempre que uno como que empieza a tratar de mantener una dieta o Okay. tratar de estar en una dieta, qué comida siempre te hace pecar? Como que dices, mano, tengo que comérmelo, no importa que esté en dieta. Es que los postres, el arroz, el pan, o sea, yo Todo. sí, ajá, o sea, diría que los postres son mi mayor tentación porque el arroz y el pan, todos los carbohidratos realmente tú puedes porcionarlos, o sea, no tienes que cortarlos completamente, pero los postres ya son tanta azúcar y son tan procesados que de que te comes un poquito ya estás pecando bastante. Te diría que el helado, la Oreo, eso definitivamente es mi mayor tentación. Ese es tu weak spot. Esa Ah, es la parte definitivo, amo los postres, soy súper postrera. Las galletas, los brownies. que es rico. Ay, Dios mío. Y empecemos. Bueno, la próxima, vamos a ver. ¿Qué prefieres?
no volver a comer chocolate o no volver a comer queso, pero el queso, los quesos buenos que son de las Sí, de queso y todo eso. dificilísimo porque adoro los dos, pero es que, ok, no sé, realmente, ay Dios mío, déjame pensarlo. Es que el chocolate, para mí, es un lujo, es un postre, pero es que el queso es tan versátil y se deja querer tanto porque lo puedes poner en donde sea, que De acuerdo. es que, fíjate, no, en verdad, diría que el queso es que no puedo dejarlo. No puedes dejar Para el mí queso. es mi comida favorita, es un snack Es todo demasiado. acompaña, sí, y acompaña bien con lo que sea, con lo que sea. Exacto, es que lo puedes poner donde. Es cierto, es cierto. El queso. Bien. Próxima. ¿Qué prefieres? ¿Que la comida te sepa salada siempre o que la comida te sepa picante siempre? Ah, definitivamente salada. Salada. Ok, primero que todo, adoro la sal, me encanta, me la puedo comer sola, pero, pero lo picante, soy un poco reservada con eso porque no me gusta comerme comidas muy picantes, me gusta el pique, pero para mí puede ser un poco overwhelming, por decirlo así, que siempre esté como, pues, picante mi boca, sin embargo, salado, pues tomas un poco de agua, intentas de contrarrestar eso, pero sí, amo la sal, así que no creo que me moleste tanto. A mí, yo amo el pique, pero yo tengo como que un defecto, que es que aunque, o sea, como pique y rápido me da calor, empiezo a Pues no me sudar y pasa lo todo. mismo. Y Me es pasa como lo que mismo, por un me pongo poquitito de roja. pique, sí, y ahí me Y encanta yo que soy blanca, el pique, pero siempre como que un poquito de pique y ya empiezo a sudar. sí, ya sientes el calentón. Calor en ti. Pero una sopita, por ejemplo, este fin de semana que estuvo la tormenta, ¿verdad? Ujú. Una sopita con pique. Ah, qué rico. Yo soy de las que le pongo sriracha a todo. Me encanta. Me encanta esa salsa. Y pica, pero no pica tanto que me gusta. Así que para ustedes que están escuchándome, compren sriracha, no se van a arrepentir. Ahí lo tienes, anotado. Ok, la próxima. Tienes 5 o 10 minutos de break. ¿Qué te preparas o qué comes? Como que tienes dentro del día ajetreado 5 o 10 minutos de break. Ok, no sé si saben de las latas de pollo desmenuzado que venden en Costco, que venden en Sam's, pues si quiero algo relativamente saludable, pues lo que hago es que abro una de esas latas, le pongo como 1 o 2 cucharadas de cream cheese, un poco de queso rallado de preferencia, por encima intento de mezclarlo todo, lo pongo en el microondas como 5 a 10 segundos y entonces con unos tostitos, perfecto. Es fácil, rápido y no, no es tan malo. Al menos que el pollo sea súper procesado, pero yo siempre compro el que es 100% de pechuga. Es una receta, Así ya. nada más que con eso puedes abrir un restaurante, yo creo. Ah, claro. Mira, ¿sabes qué? Con Algún ese día, plato. mi hermana es chef, así que algún día quizás me monté en ese proyecto. Yo pensé, por ejemplo, mi go-to era un cereal. Y yo pensé que iba a decir algo así como un cereal, un sándwich de Es tuna, que, por ejemplo. acuérdate, todo depende de lo que esté disponible o está a tu alcance en tu casa. Así que si hay El conflicto, mood. pues claro, el mood, claro, claro. Bien, ok, la próxima. ¿Qué prefieres? O sea, tienes que escoger una de las dos, perdón. Tienes que escoger una de las dos. O beber un vaso de gasolina, y no es la gasolina, no es gasolina de pouch. Ah, claro, sí. Vaso de gasolina o no volver a comer pizza. ¿Dónde está la gasolina? Haría lo mismo. Amo la pizza con... Ah, y, ok, esto va a sonar súper raro, pero yo amo cómo huele la gasolina. Es uno de mis olores favoritos. Sí, Es tan mucha gente así. digo yo, van a pensar que soy una junkie o algo, pero es que cada vez que voy
a la gasolinera mía, yo me bajo y yo tomo mi tiempo, porque aunque tenga mascarilla puesta por el COVID, yo tengo que dejar que ese aroma, Entre. pues, llegue. Circule. Wow, sí. Qué nice. Sí, pero mucha gente es así, mucha gente le gusta ese olor. Ajá. No mucha gente, pero las que sí, pues yo las llevo conmigo. Próxima, ok. ¿Qué va primero? ¿Qué echas primero? ¿El cereal o la leche? El cereal, claramente. ¿Verdad? Ok. Al menos que quieras que toda la leche se... Empiece a desbordarse, exacto. Claro. Sí, Sí, de definitivamente. acuerdo. Esa no hay mucho que buscar. Sí, No hay break. de acuerdo. Ok, próxima. ¿Qué prefieres? ¿Comer comida de perro o comer comida de gato todos los días? Todos los días. Sí, porque estamos en un mundo así universal paralelo. Okay. Un mundo Eso es lo que hay. Ok, diría que la comida de perro usualmente tiene salmón y carne como tal, o sea, de res, Steak. Sí, eso. steak, pero la de gato, no sé si es lo mismo o si tiene cosas diferentes, pero he visto que a las de gato le ponen muchos minerales, muchas vitaminas, así que si tuviera que escoger uno, pues me iría con la de gato para que por lo menos sea más saludable, ya que va a saber igual de malo. Se me iría con la de perro, pero es porque yo creo que tienen tanta variedad como que... Ah, bueno, sí. Perros tienen tanta variedad como que algunos tienen, qué sé yo, el huesito, no sé, y formitas, como que yo creo que la de perro. Es verdad. Y algo que hace que yo también escoja la de gato, es que mucha gente, no sé si es que hay tantos memes de esto, pero hablan de los whiskies o whiskies, que es como una comida tradicional de los gatos, y yo digo, pues ya que hablan tanto de esto, pues yo lo quiero probar. No lo había escuchado. Sí, hablan Pero un bueno, montón. entonces la última ya. Me la voy a poner a ver complicado, a ver si escoger lo mismo. ¿No volver a comer pasta o no volver a comer pizza? Ustedes me lo ponen muy difícil. La pizza, wow, o sea, es el amor de mi vida. La pasta me encanta, como más pasta que pizza, pero definitivamente escogería la pizza. Es que la pizza, siento que a pesar de que le puedes poner las mismas cosas a las dos cosas, la pizza tiene como más variedad en... Ese no sé qué sé yo. No, siento que los toppings, la manera en que tú los pones es diferente. No sé, definitivamente la pizza, sin pensarlo, diría. Sí, yo estoy igual. Yo Sí. sí, por semana como pizza, yo no puedo. Sí, una vez a la semana casi siempre es pizza. Pero también tiene que ver que hace tiempo no como pizza, así que le tengo más deseos. Hay un bias ahí. Ah, bueno. Bueno, Laura, muchas gracias por el tiempo. Ahora vamos a volver a pasar con Jenny para unas preguntitas más y terminar. Gracias a ti, José. Seguro, gracias. Preguntas difíciles, pero me gustaron. ¡Hi! Hola. Bueno. Bueno, José me puso a pensar ahí, sin Sí. piedad. Y no eligió una de las preguntas más fuertes que tenía. No te la voy a te la envío luego. Entonces, te quería preguntar, vamos ahora a hacer 3 tips. Vas a dar 3 tips, con esto luego concluimos. Primer tip es ¿qué consejo de la cocina has aprendido de tu abuela? De mi abuela Si tienes alguno. he aprendido que el pollo se tarda demasiado en cocinar y que tengas paciencia cuando cocinas pollo, que lo pongas a fuego lento y que de vez en cuando le pongas un poquito de caldo o de líquido para que no se pegue al sartén uno y se pueda cocinar mejor. Y que
no que le inyectes, que le ponga el tenedor, que lo... Ajá. Sí, Sí, que se lo ponga. para que veas si hay cómo, de qué color es el líquido, porque si bota sangre, pues entonces todavía está crudo, y si lo bota, si desprende el líquido clarito, pues que ya la carne está lista. Así que he aprendido Súper eso de duro. mi abuela. Ok, segundo tip. En todos estos eventos de modelaje, me imagino que porque tú estudias en Mayagüez, tú estudiaste tu bachillerato en Mayagüez, y casi todos estos eventos eran en el área med, tenías que viajar. Trabajando mucho, sí. Me imagino que llegaba Rush para que te maquillaran, para ponerte a desfilar y todas las fotos. Exactamente. ¿Qué comes en ese momento? En el backstage, ¿qué como? Sí. Bueno, voy a hacer una crítica, un paréntesis. En el backstage hay muchos diseñadores. Por ejemplo, en San Juan Moda a veces daban snacks y eso como papita y eso. Pero cuando eran diseñadores individuales, hay veces que ellos son tan encarecidos y tan considerados de ofrecer comida nice. Así que en un backstage yo he llegado a comer arroz con gandules, pollo, postrecitos, brownies. Así que yo lo llevo aquí. Esos que han hecho eso por nosotras porque uno está horas sin comer. Sí, y no nos dejan salir porque estamos maquilladas. Así que papitas o un buffet. Todas esas cosas. Papitas o un buffet, ya saben, mi gente, si quieren comer bueno, sean como... Papi, siempre llévate papitas o algo, almendras o cosas así si vas a estar en un backstage porque definitivamente corres el riesgo de que no te den nada de comer, así que ese es mi consejo. Ok, y el tercer tip. Estás estudiando ahora. Estás en med school. Sí, estoy en medicina ahora mismo, mi tercera Okay. semana. ¿Cómo te pregunto? Comidas que ahora mismo estudiando, fáciles de hacer, pero buenas, Sí. y que como que te reviven. Como que en esa pausa de estudio, ok, tengo que respirar y tengo que volver a estudiar. Ok, definitivamente algo que me gusta mucho para comer entre medio de mis sesiones de estudio son quesitos y nueces. No sé si has escuchado de los snacks de Sargento. Son que vienen como que vienen en muchas cantidades, lo venden en Costco, Sam's, todas esas tiendas. Pero son fáciles porque ya vienen preparadas, tú las abres y tiene una sección con quesos, distintas variedades y nueces. Y obviamente el café, porque sin café yo siento que no puedo arrancar con el día. Pero también es en el tip, la razón por la que escogí los quesitos y las nueces es porque son comidas que no te chocan, o sea, no te chocan. Si comes muchas cosas ricas en azúcar y en carbohidratos te van a chocar y más, ya como para la una, que ya uno no tiene ni ganas de estudiar, pues esos alimentos te dan la energía necesaria, te quitan como que los munchies y son fáciles, como que son fáciles y no te duermen. no te duermen. Sí, a mí me pasa mucho eso, como que me como algo y me da ganas de dormir. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Tus redes sociales, menciónamelas. Laura IOL. Instagram es lo que yo uso, así que me pueden conseguir por ahí. Así que nada, ya saben, mi gente, como les dijimos al principio, Laura está soltera, no es chavando. Ay, Dios. La pueden seguir por sus redes. Yo pienso que esta mujer va a ser una de las mujeres más exitosas de Puerto Rico, así que si quieren seguir su trayectoria, pues créeme que Jenny será igual. Jenny siempre
tiene un proyecto espectacular y siempre todo lo que se propone lo logra. Así que denle seguimiento a Kenepa. Creo que cosas muy chéveres pueden salir de este podcast, así que por favor estén pendientes y no tengan miedo, ¿verdad? Atrévanse a apoyar la cultura gastronómica de mixología local, así que gracias por Thank you. Y nada, nosotros nos pueden seguir por Facebook y por Instagram. Nuestro nombre es Kenepa. Y nada, muchas gracias. Cómanse esta en lo que les mando la otra. Morí, me encanta. ¿Dónde esto se puede dar pausa al video recording? Sí. Vamos.